Muy buenas tardes. Vamos a dar apertura a la audiencia número 21 en el 195 periodo de sesiones de la CIDH, titulada Impacto de las políticas de combate al crimen organizado en los derechos humanos de la región. Le doy una cordial bienvenida a los representantes de la sociedad civil. Tenemos previsto en agenda que se conecte en su momento el relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Saúl. Aún no está conectado, pero en caso lo esté, pues te estaremos anunciando para el desarrollo de la agenda. Voy a hacer la presentación de la mesa principal. Me acompaña la primera vicepresidenta, la comisionada Andrea Pochac, también el comisionado Rial Insanali, el relator de libertad de expresión, Pedro Vaca, y la secretaría ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido, un servidor, Estuardo Ralón, presidente. Este es el primer periodo de sesiones que celebramos fuera de Estados Unidos después de pandemia, y estamos complacidos de que sea en Guatemala. Agradecemos mucho al Estado y especialmente a COPADE por la disponibilidad y el apoyo económico que han permitido que hoy estemos aquí. En nuestra región persisten retos significativos para la plena vigencia de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia, por lo que es fundamental robustecer al sistema interamericano con plena autonomía para seguir trabajando con firmeza y compromiso junto a las víctimas, la sociedad civil y los gobiernos, como lo hemos hecho desde ya 67 años, en el objetivo de lograr sociedades más justas, libres e igualitarias. Antes de dar inicio a la audiencia, quisiera solicitar a las personas que respeten los tiempos de intervención que indicaré a continuación. La agenda iniciará con 30 minutos para la sociedad civil. En caso se conecte el relator especial de ONU, tendrá 10 minutos. Luego la Comisión Interamericana una intervención por 20 minutos, para luego devolver a la sociedad civil la palabra por 25 minutos. Como es de su conocimiento, estas audiencias son públicas, sin embargo, únicamente las partes pueden intervenir en el momento que les corresponde. La audiencia también dispone de interpretación simultánea inglés-español, por lo que solicitamos hablar pausado para facilitarla. Para asegurarnos que esta audiencia sea inclusiva, solicitamos a todas las personas participantes que inicien sus presentaciones indicando su nombre, su cargo y la organización o institución a la que representan. Posteriormente, cada vez que tomen la palabra, agradecemos que vuelvan a decir su nombre al inicio, de tal manera que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra. Del mismo modo, recordamos que estas audiencias disponen de subtítulos en Zoom. Cada persona puede activarlos directamente desde sus equipos y elegir el tamaño de visualización. También están disponibles para las personas que nos siguen a través de los canales de la CIDH. De esa cuenta, vamos a dar inicio con el desarrollo de la agenda y dejo en el uso de la palabra por 30 minutos a sociedad civil. Adelante, por favor. Buenas tardes, comisionados, comisionadas, colegas de la sociedad civil y a todos los presentes. Mi nombre es Juliana Miranda y represento al Centro de Estudios Legales y Sociales. Nuestra región está atravesando hoy un momento crítico. Una escalada en la militarización de las operaciones contra el crimen organizado amenaza con transformar América Latina y el Caribe en una zona de guerra. Esto se asocia al uso del marco antiterrorista para explotar los niveles de alarma social que generan algunos grupos criminales y justificar la adopción de medidas excepcionales que amenazan los derechos humanos, la vida democrática, la paz y la seguridad regional. Este problema se deriva de la ambigüedad del concepto de terrorismo, su confusión deliberada con la criminalidad organizada y los poderes y marcos legales de excepción que ambos habilitan. Para ser clara, la necesidad de prevenir el avance del crimen organizado y del terrorismo es insoslayable. Pero eso no debe utilizarse como excusa para habilitar una mayor discrecionalidad represiva o relegitimar abordajes bélicos.
Aunque crimen organizado y terrorismo puedan solaparse en contextos particulares, no son un mismo fenómeno. Las organizaciones reconocemos que la violencia ejercida por grupos criminales puede buscar condicionar la acción estatal, garantizar impunidad o asegurar el control territorial, en línea con lo expuesto en la Resolución 1 del 26 emitida por esta comisión. Sin embargo, la noción de narcoterrorismo, en alusión a los grupos criminales, desdibuja intencionalmente la distinción entre ambos problemas para echar mano del paradigma de lucha contra el terrorismo, exacerbar el endurecimiento de las políticas de seguridad y generar intervenciones militares extranjeras propias de épocas que creíamos superadas. Durante 2025 y lo que va de 2026, Estados Unidos delineó una política hacia la región basada en profundizar esta yuxtaposición y realizó una escalada militar en base a esta interpretación, con consecuencias gravísimas sobre las que mi colega Yamil hablará en un momento. Pero incluso antes, varios estados ya recurrían a la estrategia de confundir el combate al terrorismo y al crimen organizado para justificar medidas como trámites expeditos de reformas normativas sin discusión parlamentaria, aplicación automática de la prisión preventiva, restricciones de derechos y garantías en el marco de investigaciones penales, prácticas de inteligencia que en otros contextos serían ilegales, aumento desproporcionado de penas y agravamiento de condiciones de detención, militarización y la extrema limitación del derecho a migrar en nombre de la seguridad nacional, como escuchamos en la audiencia anterior a esta. En los países que lo adoptan, los poderes derivados del marco antiterrorista se utilizan también para perseguir a la oposición política y cerrar el espacio cívico. Sobre este punto ahondará mi colega Abraham. De este modo, se reciclan y se potencian políticas punitivas de larga data, como la tolerancia cero o la mano dura, que recaen con mayor fuerza sobre sectores pobres, personas migrantes y grupos racializados. Los gobiernos de El Salvador y Honduras han utilizado esta narrativa para justificar la sucesiva renovación de regímenes de excepción que habilitan detenciones masivas sin debido proceso bajo el argumento de lucha contra las pandillas terroristas, provocando denuncias de uso excesivo de la fuerza, torturas y desapariciones forzadas. Aquí mismo en Guatemala, en octubre del 2025, la Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras facultó al Ministerio Público y a la Corte Suprema para categorizar como terrorista a cualquier grupo organizado, bastando como evidencia la información obtenida de inteligencia o análisis criminal. Esta narrativa también ha estado presente en la militarización de la seguridad pública en Ecuador, cuyas Fuerzas Armadas iniciaron hace pocos días operaciones militares conjuntas con Estados Unidos contra grupos calificados como narcoterroristas y bombardearon la frontera con Colombia. En Argentina, a fines de 2024, el gobierno modificó por decreto los supuestos de intervención de las Fuerzas Armadas, extendiendo la definición de agresiones externas para incluir a grupos no estatales, como organizaciones terroristas o criminales, y habilitar la posibilidad de que las fuerzas militares operen contra ellos. Otros países, como Brasil o México, despliegan políticas contra el crimen organizado que generan altísimos niveles de violencia, pero hasta ahora se han resistido a encuadrar estos fenómenos como terrorismo porque ese abordaje implica riesgos de intervención militar extranjera y sanciones del sistema financiero. El problema no reside solo en las consecuencias de las políticas impulsadas bajo el paraguas del terrorismo, sino también en lo que eso invisibiliza. Dos dinámicas centrales de la criminalidad organizada desaparecen en la narrativa del narcoterrorismo: la connivencia estatal y la imbricación en el sistema económico, tanto a nivel comunitario como de los grandes flujos financieros. Los grupos se rearman con facilidad porque las intervenciones militares no inciden en sus lazos con los gobiernos ni con el sistema económico. Compartimos el diagnóstico de la Comisión en cuanto a que el crimen organizado retroalimenta la violencia y la desigualdad estructurales que sufre nuestra región. Pero el marco antiterrorista es ineficaz para incidir sobre el funcionamiento de las organizaciones y los mercados criminales. El problema principal de la región no es el terrorismo, sino que poblaciones enteras se encuentran atrapadas entre la gobernanza criminal y la violencia indiscriminada de las respuestas estatales. Para cerrar, quisiera referirme a la iniciativa Escudo de las Américas o Coalición Anticárteles que se presentó hace pocos días en Estados Unidos. Este acuerdo compromete a los países que lo suscriben a usar la fuerza militar letal para destruir a los cárteles e implica que sus fuerzas armadas se involucren en la lucha contra las organizaciones criminales, ahora denominadas narcoterroristas. Esta propuesta requerirá un seguimiento cercano de esta comisión, ya que significa que todas las tendencias preocupantes que describí pasan a ser una política hemisférica impulsada por Estados Unidos y adoptada por 12 países de la región.
Thank you for holding this important hearing. My name is Jamil Dakwar. I'm from the American Civil Liberties Union. For 2 decades, the ACLU has documented and legally challenged and advocated against the misuse and abuse of anti-terrorism framework to target legitimate and constitutionally protected speech and activities, especially against marginalized communities. In the aftermath of 9/11 attacks, the United States has led a global campaign that pressured countries around the world to accelerate the adoption of anti-terrorism laws, which have widely been considered incompatible with international human rights law and norms. Domestically, the United States has attempted to link the war on terror with the war on drugs and give the executive branch broader counterterrorism powers to conduct arrests, detention, deportation, and surveillance. For example, in 2003, a draft bill called the Vital Interdiction of Criminal Terrorist Organizations, or the acronym VICTORY Act, was circulated to members of Congress, which have expanded the Department of Justice powers under the Patriot Act by eroding checks and balances, holding people criminally liable for a terrorism-related offense as a result of low-level drug crimes, and allowing illegally gathered wiretap evidence to be used in court. This legislation would have thwarted the most important tools that Congress and the courts have created to ensure that law enforcement abides by the Fourth Amendment due process protections under the U.S. Constitution. Another attempt was made in 2005 with the introduction of the Narco-Terrorism Enforcement Act of 2005, which also failed to pass, partly for its extensive potential incompatibility with the U.S. constitutional protections. Most recently, the United States has expanded the use of narco-terrorism to justify the use of military force abroad. The UN Special Rapporteur, Ben Saul, who will be speaking right after our presentations, will expand on this in this presentation today. This commission will also hold a separate hearing this Friday afternoon, specifically focused on the U.S. security operations extraterritorially, which will also cover the use of narco-terrorism framework and narrative to violate bedrock principles of international law and basic human rights, including unlawful killings on the high seas, in the Caribbean Sea in particular. I would like to focus in my few minutes presentation on particular policy that has grave potential impact on civil society groups in the United States. On September 25th, 2025, President Donald Trump issued the National Security Presidential Memorandum, now acronymed NSPM-7, called Countering Domestic Terrorism and Organized Political Violence, essentially adding them to an ever-growing list of what he calls the enemy within. Like the president's investigations into the Open Society Foundations and his order purporting to designate Antifa as a domestic terrorist organization, which is not a thing because there is no such a thing on authority to designate domestic terrorist organizations, this memorandum is a deliberate attempt to sow fear and intimidate silence opposition to the president's abuses. When the president refers to the memo to designation of groups as domestic terrorism organizations, and the rhetorical label is dangerously stigmatizing and harsh, but it does not in itself have the legal force, and the president does not cite any authority for it. That is because, unlike for foreign terrorism, there is no domestic terrorism labeling or designation regime in the United States or under US law. Congress has passed no law creating any such domestic designation regime, and for very good reason. It would violate the First Amendment protections, especially of belief, association, and speech, and of course, violate international human rights. Perhaps the most chilling rhetorical move the president makes is to use the use of the vague, broad labels to fight anti-American and anti-capitalism and anti-Christianity, or support for the overthrow of the federal government, or extremism on migration, race, and gender, or opposition to traditional American views on family, religion, and mortality. All of these labels are in the presidential memorandum. Though the memo itself, the president instructs the federal government and law enforcement agencies to use authorities they already have and focus on them investigating civil society groups, including nonprofits, activists, and donors. And the attempt is to, again, to disrupt and prevent what he is called terrorism and political violence. Now, to understand the fundamental of these existing authorities, we have to remember the US Patriot Act of 2001. It defined domestic terrorism as acts that are dangerous to human life and already criminal, which are intended to intimidate or coerce civilian population or influence government policy to conduct against this definition.
Against this definition is not in itself domestic terrorism crime. Federal agencies use this for investigative purposes. As the ACLU and other groups have consistently criticized it in decades since 2001, federal agencies have used the Patriot Act domestic terrorism definition to claim expansive authorities to investigate and surveil people groups with little or no factual evidentiary basis, including those engaged in protected speech, protest, and other activities. Indeed, the Justice Department and Homeland Security have decades created categories of investigative priorities ostensibly focused on violent extremists with a variety of what the agencies describe as ideological agendas, ranging from racially and ethnically motivated to anti-governmental, anti-authority, to potential bias related to religion, gender, or sexual orientation, and more. But let's just remember how this has been implemented. It was implemented by creating FBI-operated task forces that are intended to work with state and local enforcement agencies. We have about 200 of these joint task forces that exist in almost every single field office of the FBI across the country. The JTFs that work in those major cities have monitored Black Lives Matter activists, targeted American Muslims, journalists, and environmentalists for investigations, including with intimidating visits to their homes or workplaces. And in May 2020, Attorney General William Barr announced that the JTTFs would be used in response to racial justice protests. This is, I think, why the President Trump now is also seeing those JTFs as a tool to engage in this investigation against legitimate activities. I want to skip because I'm running out of time. The memo also instructs the Treasury Department and the IRS to pursue investigations using their existing authorities to target organizations, although the task code already has a provision that prohibits the government from doing such investigations. It is important to put this in also historic context, that this is not new. This phenomena of the government using and labeling organizations as terrorist organizations or violent organizations, extremist organizations, in order to undermine their legitimate work. It happened against civil rights-led organizations, including during the civil rights era of 1950s and 60s, and of course, during post-9/11 era, where we've seen the government taking policies and actions against a number of organizations, including from Black, Brown, and Muslim communities that they've been particularly targeted. And finally, I would like to highlight specific phenomena we're seeing, that not only that these attempts on the national level, we're seeing bills that are introduced at the state level and the guise of national security that could be targeting, again, communities of color. We're seeing in states like Florida, Utah, Oklahoma, introduce such examples of bills that would basically allow the government, the local state government particularly, to use anti-terrorism and material support to terrorism in order to go after legitimate organizations. This is something that we will be monitoring, and we call on the Commission to closely monitor the impact of such policies on human rights and civic space more broadly, and ensure that such policies are not exported to other OAS countries, as we have seen happening over and over again, especially since 9/11. Thank you. Bueno, América Latina no está en guerra, está en duelo. Hemos permitido que la excepción se devore a la norma y que el uniforme que debería darnos refugio se convierta en una mortaja de nuestra propia democracia. Honorables comisionados de Derechos Humanos, quien les saluda es Ingrid García Minda, coordinadora ejecutiva de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos sin Red. En Latinoamérica, los estados de excepción se han transmutado en herramientas de asedio contra el Estado de Derecho y la democracia, bajo las etiquetas de grave conmoción interna o conflicto armado interno. Los gobiernos han instrumentalizado el autoritarismo para capturar el control político, legislativo y social. Lejos de ser una medida de último ratio, estas declaratorias han permitido su naturaleza excepcional. Hoy no son más dispositivos de poder diseñados para asfixiar el espacio cívico y normalizar el retroceso sistemático de los derechos humanos. Si regresamos la mirada a estos temas durante estos días,
en las audiencias temáticas y regionales, notarán que las Américas están sumidas en una crisis profunda. Países como Argentina, El Salvador, Chile y Ecuador han instrumentalizado estas figuras con el pretexto de combatir la inseguridad, desvirtuando el carácter estrictamente excepcional que exige el derecho internacional. Lo que hoy presenciamos no es una respuesta a la emergencia, sino la consolidación de una doctrina donde la suspensión de derechos se ha convertido en una norma de gobierno. En la misma ruta, la construcción de políticas de seguridad autoritarias, asistimos hoy a una militarización sistemática de los territorios. La seguridad pública ha sido entregada en bandeja de plata a actores formados para el combate y la aniquilación del enemigo, no para la protección ciudadana. Las herramientas de control, lejos de garantizar la paz, se han convertido en armas de guerra para enfrentar de forma asimétrica a agentes militares contra la población civil. Esta transición es alarmante. Ante la desatención y la falta de capacitación de los cuerpos policiales, el Estado ha optado por desplazar la disciplina del control civil hacia una lógica de guerra. Bajo este enfoque, el habitante del territorio ya no es sujeto de derechos, sino un objetivo para neutralizar. Sin embargo, no comparecemos ante este espacio únicamente para denunciar nuestra victimización. Frente a la crisis de violencia estatal, las comunidades y las organizaciones hemos articulado respuestas contundentes y arriesgando la vida misma de las y los defensores de derechos humanos. Nuestras alternativas son viables y constituyen puntos de partida sólidos. La documentación rigurosa, la visibilización de los abusos y una profunda labor de formación política y social de las bases. A pesar de estos esfuerzos por reconstruir el tejido social desde la autonomía, enfrentamos un obstáculo deliberado. Muchos estados no solo han desertado de la inversión social y cultural, sino que han asfixiado activamente cualquier forma de financiamiento y cooperación destinada a la construcción de sociedades más justas. La apuesta estatal es clara: más presupuesto militar y menos recursos para la vida digna. Finalmente, debemos denunciar que esta militarización no se despliega en el vacío. Tiene una geografía y un rostro definidos por el perfilamiento racial. La guerra interna que los estados han declarado contra los propios ciudadanos no golpea con la misma fuerza a todos los sectores. Se ensaña desproporcionalmente con los cuerpos indígenas, afrodescendientes y migrantes que habitan en las zonas más empobrecidas y sistemáticamente abandonadas. En estos territorios, la bota militar no llega para proteger, sino para marcar una frontera de exclusión. La militarización se manifiesta como la forma más violenta de la agresión estatal, donde la identidad étnica y la precariedad económica son interpretadas automáticamente como sospechosa y peligrosa. Se ha instaurado una lógica perversa, donde el color de piel y el código postal determinan quién es sujeto de derechos y quién es el cuerpo sacrificable. En nombre de la seguridad que nunca les alcanza. Lo que termina por consumar esta tragedia es la falta de acceso estructural a la justicia. Cuando se violenta un Estado de Derecho bajo el estado de excepción, el silencio de los tribunales y la opacidad de los procesos no son fallas del sistema, son el mecanismo que legitima el actuar de las fuerzas militares. Sin una justicia que nombre los abusos y sancione a los responsables, la militarización deja de ser una medida de emergencia para convertirse en un atropello a la vida digna de nuestros pueblos. Ante esta deriva autoritaria, es imperativo que los organismos internacionales trasciendan de la observación y activen mecanismos de fiscalización vinculantes sobre la región. El silencio frente a la excepción no es neutralidad, sino la concesión de una carta blanca para el desmantelamiento definitivo de los derechos humanos. La dignidad de nuestros pueblos no puede seguir siendo el precio de una paz y una seguridad ficticias. Muchas gracias. Señoras y señores comisionados, mi nombre es Abraham Ábrego de la organización Cristosal y voy a hablar sobre el impacto de la perspectiva antiterrorista en el espacio cívico.
Las restricciones y persecución basadas en narrativas que colocan a la sociedad civil en un lugar sospechoso de terrorismo o amenazas a la seguridad ha afectado considerablemente el espacio cívico en varios países del continente americano. En muchos países las leyes penales han permitido criminalizar a quienes se manifiestan bajo figuras definidas ampliamente como desorden público, delitos contra el orden constitucional y sedición, entre otros. Las organizaciones defensores de derechos humanos, comunidades indígenas, periodistas, trabajadores humanitarios e incluso los jueces y abogados que se ven perseguidos y criminalizados ven afectado su rol en la defensa de derechos humanos. La persecución y estigmatización que acompaña estos procesos provoca temor, desmoviliza y obliga al exilio, como ha ocurrido en Cuba, Nicaragua y Venezuela desde hace años, y en Guatemala y El Salvador más recientemente. Este marco antiterrorista y punitivo ha sido aplicado en forma arbitraria contra organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, que han sido objeto de investigaciones, allanamientos, restricciones financieras y estigmatización pública bajo la sospecha de constituir amenazas a la seguridad. Esto restringe su funcionamiento y debilita su rol de control democrático. En Nicaragua, la legislación vigente permite cancelar el registro legal de organizaciones y confiscar sus bienes bajo acusaciones de desestabilización, lo que ha provocado la cancelación masiva de más de 5,000 organizaciones desde 2018. En El Salvador, la ley de agentes extranjeros, aprobada en 2025, limita el acceso a financiamiento internacional, impone impuestos elevados y habilita sanciones penales, otorgando amplias facultades discrecionales al Poder Ejecutivo. Esto ha provocado el cierre de al menos 6 organizaciones, entre ellas Cristosal, a la que pertenezco, y cuya jefa anticorrupción, Ruth López, fue detenida arbitrariamente en mayo del 2025. En el último año, 20 trabajadores de nuestra organización hemos tenido que salir del país para evitar represalias. En total, más de 80 personas, incluyendo defensores y periodistas, viven hoy en el exilio. Por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil que siguen funcionando en estos países con estos marcos de antiterrorismo y control autoritario se ven obligadas a ajustarse a las limitaciones y restricciones legales, a autocensurarse y limitar sus intervenciones para no ser sujetas a procesos disciplinarios o procesos penales. Este fenómeno, junto al exilio de cientos de defensores de derechos humanos y periodistas, erosiona las organizaciones y redes como instrumentos para facilitar la participación y expresión de la población más vulnerable. En Paraguay, la normativa conocida como Ley Garrote impone controles y requisitos administrativos estrictos a organizaciones que buscan influir en la vida pública. En Ecuador, la Ley de Transparencia Social restringe el financiamiento de organizaciones civiles bajo el argumento de prevenir amenazas a la seguridad, aprobada mediante procedimientos excepcionales que limitaron el debate democrático. En Estados Unidos, el gobierno busca ampliar el uso de investigaciones contra el terrorismo doméstico para impedir el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y protesta. En Perú y Argentina, altos funcionarios han calificado como terroristas a personas que participan en manifestaciones, lo que luego se traduce en consecuencias judiciales y en normativa que restringe el derecho de reunión y expresión. En Colombia, durante el paro de 2021, las manifestaciones fueron calificadas como terrorismo urbano, justificando el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias e imputaciones por delitos graves. 228 personas que habían participado en protestas durante 2021 fueron acusadas de delitos graves, como terrorismo o concierto para delinquir, enfrentando algunas más de 22 años de prisión. Y estos niveles de persecución se han sostenido entre 2024 y 2025. Aunado a ello, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes han sido asociados sin evidencia a actividades terroristas o criminales, lo que ha derivado en militarización de sus territorios, persecución penal y desplazamiento forzado. En Chile, la legislación antiterrorista continúa aplicándose contra comunidades mapuche,
en conflictos territoriales pese a condenas internacionales. En Argentina, integrantes de comunidades mapuche fueron incluidos en registros de terrorismo sin procesos judiciales que lo justifiquen. En Perú y Colombia, comunidades indígenas y rurales han sido objeto de intervenciones militares, procesos penales infundados y violencia estatal bajo acusaciones de vínculos de terrorismo o crimen organizado. Similar situación ha ocurrido en Guatemala, en donde el Ministerio Público Fiscal ha utilizado tipos penales como asociación ilícita y terrorismo para criminalizar a líderes indígenas y campesinos por participar en protestas sociales. En El Salvador y Honduras se ha perseguido a comunidades por manifestarse o defender su territorio contra daños ambientales bajo acusaciones infundadas o el uso de poderes de emergencia. Esta situación produce un efecto desmovilizador que afecta gravemente el ejercicio del derecho a la protesta y la libertad de expresión y habilita un marco de persecución orientado hacia poblaciones en condición de vulnerabilidad. En conjunto, estas prácticas, basadas en categorías imprecisas y estigmatizantes, terminan legitimando un modelo de exclusión y represión estatal que erosiona el espacio cívico, debilita el Estado de Derecho y afecta de manera directa el ejercicio de derechos fundamentales. Muchas gracias. Los argumentos expuestos en esta audiencia dejan claro que este asunto requiere de intervenciones urgentes de los mecanismos de protección de derechos. Por ello, solicitamos a la Comisión que inste a los Estados a abstenerse de utilizar el marco antiterrorista para abordar los problemas que genera el crimen organizado, estigmatizar y criminalizar a grupos en situación de vulnerabilidad y para perseguir a defensores de derechos humanos, opositores políticos, restringir el espacio cívico y el acceso a derechos económicos y sociales. En línea con las recomendaciones 43 y 44 de su resolución 1 del 26, monitoree el uso de estados de excepción en los países de la región y advierta a los estados sobre aquellos casos que no respetan los límites previstos por el artículo 27 de la Convención Americana o que son utilizados para restringir indebidamente derechos de la población. Promueva espacios de diálogo permanente con los estados, la sociedad civil, mecanismos internacionales como la Relatoría Especial sobre Lucha contra el Terrorismo y Derechos Humanos, hoy aquí presente, y otros espacios regionales abocados a la temática, como el CICTE y la CICAD, para colaborar en el desarrollo de políticas de seguridad respetuosas de los derechos humanos que reafirmen la distinción entre el abordaje del crimen organizado y del terrorismo. Y finalmente, que se pronuncie contra la expansión de políticas y retóricas bélicas en la región y condene de manera oportuna las violaciones de derechos humanos producidas por las medidas o legislaciones que privilegian el enfoque militar para el abordaje de problemas de seguridad. Acercaremos por escrito a la Comisión el petitorio a modo de seguimiento de esta audiencia. Agradecemos nuevamente su atención y quedamos a disposición para sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Agradecemos a la sociedad civil y vamos a dar la palabra al relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, el señor Ben Saul. Le damos la bienvenida y tiene 10 minutos. Adelante, por favor. Honorable commissioners, distinguished participants, I'm pleased to join you from Geneva. Organized criminal violence in the Americas associated with drug trafficking and widespread drug addiction are grave threats to human rights, including life, security of person, liberty, and health. States must take all feasible and lawful measures to address them and the corruption that enables them. Regrettably, some American states have recently responded with ultra-violence that flagrantly violates human rights in a new phony war on so-called narco-terrorism. Foremost is the proliferation of unlawful state violence. Firstly, since September 2025, the United States has unlawfully killed at least 151 people in military attacks on 45 civilian vessels on the high seas. These unprovoked serial extrajudicial killings have no justification under international law and gravely violate the right to life. They are not actions in national self-defense, personal self-defense, defense of others. They're not authorized under international humanitarian law because no armed conflict exists, and international law of the sea also provides no authority for these strikes.
Secondly, the US's abusive designation of an illusory Venezuelan cartel as a foreign terrorist organization headed by the Venezuelan president was a pretext to launch illegal aggression against Venezuela, further violating the right to life. Thirdly, the US has also threatened illegal force against cartels in Mexico and Colombia without the consent of those governments, further violating the United Nations Charter. Fourthly, illegal state violence is also being used in other American states. For example, Ecuador has falsely declared armed conflict against 22 organized crime groups, including unjustified shoot-to-kill powers, as Ecuador's own constitutional court has repeatedly found no armed conflict exists in Ecuador due to the lack of intense military violence and any organized military groups. The false political and legal labeling of organized crime as so-called narco-terrorism has driven other serious violations across the region. American states that have designated cartels and gangs as terrorist include the United States, Canada, El Salvador, Ecuador, Argentina, and Paraguay, and there are proposals in Honduras and Brazil. Terrorist listings aim to maximize exceptional legal powers, including preparatory terrorism offenses, investigative and intelligence powers, asset freezing, travel bans, administrative restrictions, and preventive detention. They're often a gateway also to emergency powers and military operations. By popularly stigmatizing groups as terrorist, they can also encourage public toleration of human rights violations. They further increase pressure on other states to unconditionally cooperate in the global fight against terrorism. Invoking counterterrorism in the Americas has led to profound human rights violations. States of emergency have been declared in El Salvador, Ecuador, Honduras, and Guatemala, often for protracted periods and without adequate safeguards against abuses or accountability for violations. Some states have pursued mass arrests and arbitrary detention. Criminal procedure has been expedited, including mass prosecutions in unfair trials, compromising the principles of individual criminal responsibility and the presumption of innocence. The independence of judiciaries has been increasingly undermined, including public attacks on constitutional court judges as, quote, enemies of the people. The militarization of policing risks excessive use of force, torture, and enforced disappearances, violations with a long shadow in Latin American history that must not be repeated. These policies have resulted in chronic overcrowding in prisons in conditions that are not only inhumane and violent, but which risk strengthening gang and cartel capabilities. The war on narco-terrorism has also attacked migrants. The US designations of criminal groups as terrorists facilitated the illegal summary expulsion of hundreds of foreign nationals to El Salvador in violation of non-refoulement and the prohibitions on arbitrary detention, enforced disappearance, and inhumane treatment. Terrorist listings of organized crime groups are inconsistent with international standards. Terrorism should be defined as essentially political violence, as under the General Assembly's landmark 1994 Declaration Against Terrorism and My Mandate's 2026 Model Definition of Terrorism, whereas organized crime is crime motivated by profit, as defined under the Convention Against Transnational Organized Crime. The US itself insisted on this sharp distinction between the two types of crime during the drafting of that convention. It's true that some drug cartels and gangs use violence to terrorize the public or coerce or compel governments, and these are legal elements of many definitions of terrorism. However, organized crime usually lacks the additional element of political motive. The cartels and gangs designated as terrorist in the Americas are generally not political actors under the definition of terrorism. There are certainly links between some armed or terrorist groups and some organized crime groups, as in the case previously of FARC in Colombia. Drug trafficking is one of the most common organized crimes that genuinely terrorist groups exploit to raise funds. Such activities can properly come within both terrorist financing and organized crime legal frameworks, but that does not transform
organized crime groups into terrorists. Terrorism is not always more dangerous than organized crime, but it is qualitatively different. Each type of crime requires customized legal frameworks to ensure that inappropriate powers and tools are not misused when they're not justified as necessary and proportionate in response to each type of crime. The human rights compliant response to the challenge of transnational organized crime is to make effective use of cooperative, bilateral, regional, and multilateral legal frameworks, including the Convention Against Transnational Organized Crime. Within a rule of law framework, to be sure, there is much room to strengthen special investigative techniques, forensic capabilities, financial and electronic intelligence, asset freezing and confiscation regimes, information sharing, and consensual joint investigations and operations. To the extent that stronger legal powers or new tools are needed to keep pace with the scale or changing nature of organized crime, the appropriate response is to proportionately adapt those organized crime frameworks, not to escalate the response to falsely classify organized crime as terrorism or even as warfare. Instead of focusing narrowly on kinetic and law enforcement suppression of narcotics, American states should invest far more in addressing root causes. Key measures needed include the following: strengthening human development, infrastructure, public services, state authority and security in remote and vulnerable communities in drug source and transit states to provide livelihood alternatives. Secondly, pursuing effective domestic drug prevention, education, public health, and decriminalization initiatives to curb demand for drugs and destroy cartel profitability. Thirdly, addressing socioeconomic vulnerabilities to addiction in countries like the United States. And fourthly, stringently regulating US military-grade weapons and munitions to prevent their current flooding of the region, their arming of cartels, and their destabilizing of the Americas, as well as addressing other sources of illicit arms and arms diversion. Finally, I am alarmed that some American states have recently stigmatized civil society actors as terrorists to criminalize social protest, migration, indigenous and Afro-descendant populations, and human rights, environmental, and land defenders. In Ecuador, successive waves of social protest have been met with states of emergency, militarized operations, and abusive criminal leaders, often targeting peasants and indigenous peoples. In Peru, counterterrorism laws were abusively applied in 2022-23 against social protest, and the political labeling of Terraqueo has falsely branded dissenters as terrorists. In Chile and Argentina, authorities have repeatedly applied anti-terrorism laws to Mapuche indigenous protest movements, including in Argentina recently listing an organization as terrorist when there are real doubts whether that organization of indigenous protesters even exists. In conclusion, I encourage all American states to combat organized crime within a law enforcement and rule of law framework, respect for human rights, strong judicial oversight, accountability, remedies for victims, and respect for the rule of law are the foundations of principled and effective action against organized crime. Thank you. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del relator especial de Naciones Unidas. Y continuando con la agenda, ahora será el turno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le voy a dar la palabra a la primera vicepresidenta, la comisionada Andrea Pochaco. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a las organizaciones por traer este tema a la agenda de las audiencias. Por supuesto, es un tema de agenda de la Comisión Interamericana, y la casi simultaneidad que tuvimos entre esta audiencia y la presentación pública de la resolución 126 es una muestra de que estamos en la misma sintonía. La Comisión está convencida de que la región está atravesando
un momento muy delicado en materia de crimen organizado, pero al mismo tiempo está convencida de que las políticas que se están llevando adelante para responder ante el flagelo del crimen organizado son absolutamente inefectivas. Por el contrario, se recurren a estas soluciones mágicas, respuestas de emergencia, estados de excepción, que no ni siquiera llegan no solamente vulneran derechos fundamentales y afectan particularmente a poblaciones en vulnerabilidad, sino que no afectan el flagelo de la violencia y del crimen organizado. Al mismo tiempo estamos viendo en la región la facilidad con la que se utilizan ciertas palabras, ¿no? Y ustedes hablaban muy bien de esta yuxtaposición deliberada entre crimen organizado y terrorismo, ¿no? Lo que escuchamos periódicamente, guerra al narcoterrorismo, es una yuxtaposición absolutamente deliberada. Me llamó mucho la atención que hablaran de que existe una doctrina, ¿no? Y yo como relatora de Memoria Verde y Justicia no puedo dejar de recordar cómo se insertó en nuestra región la doctrina de seguridad nacional bajo el pretexto de la doctrina de seguridad nacional, en lugar de enfrentar con los medios legales y del Estado de Derecho a la violencia política que imperaba en esos momentos, se recurrió a las violaciones sistemáticas de derechos humanos. Entonces, quisiera preguntarles qué significa para ustedes, por qué están diciendo que se está instalando una doctrina en lugar de una política de seguridad. Luego me llamó la atención que hablaran de que necesitan mecanismos de verificación vinculantes. ¿A qué se refieren? ¿Quién los puede garantizar? ¿Quién puede establecer mecanismos de verificación vinculantes si pudieran extenderse al respecto? También se refirieron a diversas iniciativas legales, hablaron de Estados Unidos, que permitirían a los gobiernos locales perseguir organizaciones legítimas. Nos interesa conocer esas iniciativas, si han prosperado, si se han aprobado, en todo caso si han habido espacios de participación ciudadana en el proceso deliberativo de esas normativas y si se han aprobado, si ha existido control judicial sobre esas iniciativas. Esas entonces serían mis preguntas y agradezco la cita, la referencia a la resolución 126. Les pido que nos ayuden a difundirla. La resolución es bastante clara en relación con que la Comisión no considera, al contrario, la Comisión afirma que no existe incompatibilidad entre el respeto y la garantía de los derechos humanos y la efectividad de las acciones de seguridad. Por lo tanto, creo que estamos en la misma sintonía con esto que están diciendo y por eso les vamos a pedir que nos ayuden a difundirla. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, comisionada. Le doy la palabra al comisionado Riyad Insanali. Gracias, presidente. Thank you very much for your presentations, and my thanks to for the virtual presentation as well from Mr. Saul. As the rapporteur for the rights of indigenous peoples, I am well aware of the way that the charge of terrorism can be used by states in a manner prejudicial to the human rights of indigenous leaders exercising their rights of freedom of assembly, expression, and protest. On Sunday last, my colleagues and I visited the indigenous leaders Luis Pacheco and Hector Chaclan, currently detailed at the Mariscal Zavala Detention Center here in Guatemala. They've been there for 10 months now on charges of terrorism, which they contend are spurious, as they were exercising their fundamental rights of assembly and peaceful protest. The Commission is closely monitoring their situation and working with their lawyers to determine the way forward in protection of their rights. As the country rapporteur for El Salvador, I spent most of yesterday in 2 hearings on human rights in El Salvador, a bilateral meeting with the Vice Minister and Attorney General of El Salvador, and a meeting with civil society organizations. I acknowledge the concerns regarding the extended state of exception in El Salvador and the specific concerns regarding the allegations of terrorism to criminalize peaceful social protest, journalists, and human rights defenders. I've given a firm commitment to listen to all voices in El Salvador
and to maintain a mutually respectful dialogue with the state with a view to hopefully working towards a balanced assessment of the state of human rights in El Salvador and eventually some resolution of the situation there. As the thematic rapporteur for the rights of indigenous peoples, and as country rapporteur for Chile, I thank you for the information provided regarding the Mapuche people. And these are all issues that the Commission and I will continue to take very seriously and monitor very closely. Permit me to make a few general points. A state of exception cannot and must not be permanent. Transnational organized crime should not be confused with terrorism. I'm telling you things you already know, but I think it's important that you hear these statements from me. And finally, the ambiguity surrounding the confusion of criminality with terrorism does not conform with inter-American standards. I thank you for this dialogue. I'm a new commissioner. I look forward to learning more, but I give you my commitment to work with you to move forward on this issue. Thank you very much. Gracias, Presidente. Muchas gracias, comisionado. Le doy la palabra al relator especial de Libertad de Expresión, Pedro Vaca. Muchas gracias, presidente, y también agradecer a la comisión por disponer en su periodo de sesiones del tiempo para esta sesión que arrancaré por decir que es tremendamente compleja y entre más les escucho, creo que los vasos comunicantes con los dilemas de libertad de expresión son profundos. Y a partir de esto quisiera tal vez compartir algunas reflexiones que surgen de lo que plantearon y también trasladar unas preguntas. Tal vez la primera es qué tiene que ver la libertad de expresión con esto, y creo que una primera aproximación es que se requiere de información y de un debate público, entre otras cosas, para diagnosticar que hay un fenómeno de criminalidad que demanda de la institucionalidad una serie de medidas excepcionales. Y creo que ahí no está tanto la controversia, pero es importante tenerlo en mente. Es decir, hay una data, hay una información verificada o verificable que dice que hay un fenómeno de criminalidad que se tiene que atender. ¿No? Recuerdo perfectamente bien ese marzo donde inició el estado de excepción en El Salvador, que venía acompañado también de una data del aumento de los homicidios. Pero creo que también se necesita data, información y por lo tanto expresión y debate público para evaluar, para que los estados puedan ver si esas medidas excepcionales desplegadas han sido suficientes, tienen que ser mejoradas, rebalanceadas, potenciadas, y también se requiere de información para que cesen y para que acaben las medidas excepcionales. Un primer planteamiento que quiero dejar acá es que creo que si bien puede que haya data frente al origen y la parte embrionaria de la declaración de un estado de excepción, tiendo a creer por lo que plantean que el debate público y la data para la evaluación y el cese de los estados de excepción se esfuma en el proceso, ¿no? Y ahí surge algo que ustedes no lo han mencionado como tal y quisiera corroborar si estamos hablando de lo mismo, y es la propaganda estatal en la lucha contra la criminalidad organizada y qué tanto influye la propaganda estatal como una forma de reemplazar la necesidad de debatir públicamente sobre la situación de seguridad. El segundo punto que quiero plantear es que hay una tendencia a la simplificación de problemas complejos. Y los problemas complejos también se entienden mejor con la crítica, con el debate público, con poder ver los problemas desde distintos ángulos. Pero si estamos en una ausencia de deliberación, donde los planteamientos arrancan desde escoge tu bando, ¿no? El bando de los héroes que van a salvar esta situación versus el bando de los villanos, esa simplificación termina cobrando una factura enorme para quienes ejercen actividades legítimas, no ilegales, y que pueden contribuir a una mejor comprensión de los fenómenos de seguridad y vigencia de derechos humanos. Creo que esto afecta directamente los sistemas de frenos y contrapesos, y creo que esto es algo que es particularmente delicado en aquellos estados que empiezan a tener parlamentos homogéneos, ¿no? O con escasa oposición. Y ahí también
hay un traslado de controversias. Yo creo que en una democracia plural el alcance del modelo económico, la inversión social, todos estos son, digamos, debates, pero de cierta manera trasladar con la etiqueta de terrorista, ¿no?, a quienes en realidad ejercen labores legítimas y por fuera de marcos o que no pueden ser entendidos como ilegales, me parece que afecta mucho el debate público. Y creo que esto también empieza a tener unos síntomas de aleccionamiento, ¿no? Cuando empezamos a ver exilio de personas que ejercen actividades especialmente protegidas, cuando empezamos a ver asfixia económica, cuando empezamos a ver señalamiento de difundidores de noticias falsas, que es algo muy utilizado por lo menos con respecto a periodistas, empezamos a tener un problema serio. Yo quisiera animarles a profundizar sobre los alcances de la propaganda. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que en un Estado democrático que haya propaganda contraterrorista que disuada el terrorismo es algo legítimo. Pero no sé si estamos entrando en unos entornos donde la propaganda y el relato antiterrorista pretende disuadir la crítica y pretende disuadir el debate público con respecto a asuntos de interés general. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, relator. Y quisiera también hacer uso de la palabra y vale la pena en el marco de esta audiencia indicar que desde la Comisión Interamericana observamos con mucha atención los desafíos complejos que enfrentan los estados de la región en la lucha contra el crimen organizado. Se trata de un fenómeno que afecta gravemente la seguridad, las instituciones democráticas y el pleno ejercicio de los derechos humanos. Al mismo tiempo, el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos establece con absoluta claridad que toda política de seguridad debe desarrollarse en estricto apego a las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por los estados. Esta audiencia es muy importante porque ustedes nos han traído ejemplos concretos, datos de situaciones de diferentes países, tal como una audiencia regional que llaman nuestra atención y que complementan el monitoreo que venimos haciendo. Es un espacio fundamental que nos ayuda a comprender mejor la realidad en este momento de la región. Valoro las contribuciones que se presentan, van a ser consideradas en el marco de nuestro mandato de promoción y protección de los derechos humanos, siempre con el pleno respeto a nuestras competencias y a los procedimientos establecidos en el sistema interamericano. Reiteramos la importancia de abordar el fenómeno del crimen organizado mediante respuestas integrales, basadas en el Estado de Derecho, basadas en el fortalecimiento institucional y basadas en la protección efectiva de los derechos humanos. Y vamos a continuar acompañando a los estados y a las sociedades de la región en la búsqueda de respuestas que al mismo tiempo que enfrentan fenómenos graves de criminalidad, para que sean sostenibles, tienen que fortalecer el propio Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. En este marco del periodo de sesiones, justamente ayer, la Comisión Interamericana con ese enfoque presentó la resolución número 1/26 sobre crimen organizado y derechos humanos. Y el propósito es dar alrededor de 50 recomendaciones que están en la misma resolución para que se coloque en el centro a las víctimas y se garanticen la protección de los derechos humanos en las políticas de seguridad. Como ya mencioné, esto es esencial para que cualquier política sea sostenible en el tiempo. ¿Por qué la Comisión elabora esta resolución? Y tal como dijo la primera vicepresidenta, agradeceremos que nos ayuden en su difusión, es por el crecimiento exponencial del crimen organizado en la región, por las profundas afectaciones a las democracias y también hay una expansión de las economías ilícitas, de la violencia territorial,
e incluso de la cooptación de instituciones estatales. Así que la Comisión identificó la urgencia de actualizar estándares o lineamientos para los estados que puedan servir como punto de referencia en respuestas que sean integrales. Así que quiero agradecerles por la información que nos han brindado y pasaríamos entonces con esto, dando fin a la intervención de la comisión, a la parte de la agenda donde le devolvemos la palabra a la sociedad por un lapso de 25 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias por los comentarios y las preguntas. Celebramos la resolución también y, por supuesto, estamos a disposición para colaborar con su difusión y su utilización por parte de los estados. Por supuesto, bueno, me voy a referir a algunos de los comentarios en relación a la propaganda y el debate público, que me parece una dimensión clave también. Por supuesto, influye mucho. Muchos gobiernos tienen aparatos de propaganda en medios masivos, pero también en las redes sociales, ¿no? Amplifican esta juxtaposición entre crimen organizado y terrorismo y se movilizan para estigmatizar a las personas disidentes, manifestantes, grupos vulnerables y comunidades indígenas, como ya mencionamos, colocándolos en una posición de violentos, ¿no? Y eso genera un clima de alarma social al que también nos referimos y por supuesto al cual el Poder Judicial no es ajeno, ¿no? Luego, cuando eso avanza hacia esa esfera y genera situaciones de criminalización agravada especialmente, en general por delitos que se asocian al terrorismo, ¿no? Como también se refería a mi colega Abraham. Sin embargo, también creemos que es más que propaganda, ¿no? Creemos que, y ahí en relación al comentario sobre la doctrina, que pasó a ser más que una simple política de seguridad. Estados Unidos también lo presenta como una doctrina, se desarrolla no solo en cuanto a las políticas, sino también en discursos, en perspectivas, en visiones que tienen que ver con su estrategia hemisférica y la idea de que el crimen organizado no tiene que ser combatido en la justicia, sino en el plano de la guerra. Y las recientes políticas de Estados Unidos, a las que también nos referimos, como la de Escudo de las Américas, también tratan de mostrar un consenso regional en torno a eso como una doctrina y no solo como una política. En relación a las comunidades indígenas, muchas gracias, comisionado, por su mención. Es un tema que estamos monitoreando con muchísima preocupación, tanto en Argentina, en Chile, como en la región, y que continuaremos trabajando con la relatoría también en ese sentido. Y por último, para referirme a la cuestión también de la participación de las comunidades y de la sociedad en general en el debate legislativo, por supuesto que en general, y eso también es parte de nuestra preocupación, son medidas que no se discuten a nivel parlamentario, sino que son medidas administrativas, de congelamiento de fondos o ejecutivas tomadas por el Poder Ejecutivo o por los parlamentos sin instancias de consulta. Entonces también eso es parte de la preocupación que queremos plantear en esta instancia. Thank you so much for your questions and for your comments. We appreciate that. I wanted just to very quickly comment on a number of things that were raised. First, in the context of the designation of 14 cartels by the president in the executive order that was issued in January 2025, there's a direct link, as you heard from the special rapporteur, between that designation and the trying to address and trying to justify the use of military force and other actions, particularly in the context of the use of military force overseas, but also indirectly in the context of immigration crackdown. Although in the context of the Alien Enemies Act litigation, the designation of the foreign terrorist organizations as foreign terrorist organizations of the cartels is not the main issue there. The main issue there is the invocation, whether the president has the power to invoke the Alien Enemies Act and to consider those organizations as invaders in order to use unchecked powers that he's claiming by illegally transferring individuals to third countries like to El Salvador in violations of international law, particularly non-reform law. So there is still a very direct connection.
I want to also say that there has been some floating around the idea that the Congress would authorize the use of military force, or we call it AUMF, against cartels, which basically give the executive branch, again, the president, far-reaching powers to target cartels in numerous countries, dozens of countries, including in the Americas. Now, because these have failed, and as well as other bills have failed to be pushed through Congress, the executive branch and the president is using his executive powers and claiming powers under the Constitution that's now being challenged, both in courts and, of course, by civil society organizations. And the major problem with that, resorting to this kind of switch from using a traditional criminal law framework to using counterterrorism framework, is because of the fact that we see it over and over again. It's overbroad, it's vague, lacks transparency and accountability, and lacks the basic safeguards for protecting basic rights. And that is coming again in the bill that the Vice President asked about, related to the attacks on civil society in the United States. This is because of the reaction from civil society. Hundreds and hundreds of organizations coming together to push back against this bill that would have otherwise allowed the President and the Treasury Department to revoke the tax-exempt status of nonprofit organizations based on no evidence whatsoever, could be with no due process whatsoever. That something was blocked because of the resilience and the work of civil society. Very quickly on emergency powers. I think this is really important to remember that emergency powers have been invoked over and over in the United States in multiple situations. And as you know, the Supreme Court has issued just a decision recently with regard to the tariffs. But I wanted to mention that what is happening now is that the United States government is using some of the laws that are used to be targeting cartels or drug organizations in order to undermine and attack the legitimacy of international organizations. What we're seeing, for example, in the use of the sanctions against the ICC, that new regime is turning judges, prosecutors of the ICC, civil society organizations, human rights organizations, and even the United Nations human rights expert into akin to drug dealers, akin to drug organizations. The same sanctions regime, essentially, the rationale is now being flipped instead of using that against those cartels, they are being used against international human rights bodies, international justice organizations. And finally, the attacks on indigenous peoples and racial minorities and people of African descent. I would want to mention specifically the way that counterterrorism laws, and particularly anti-terrorism laws and charges, were filed against protesters in the context of the Dakota Access Pipeline protest in South Dakota in 2016 and 17. Many people have served sentences based on some of those invocation of anti-terrorism laws. The last one we saw in Cup City in Atlanta, Georgia, where again, activists have been facing criminal charges based on these anti-terrorism laws that should not be used against protesters, especially in those contexts. So there are certainly a precedents have been made that is going to be expanded and used by this administration, maybe future administrations, if again, the international community, this commission, the court system that is so far has been, by and large, responding more positively to try to check the powers of the executive branch and under very difficult circumstances. So I hope that we can see this commission engages in further action as we outlined, including in the hearing that we're having on Friday, we will be more focusing on specific kinds of policies that is unlawfully and extrajudicially killing people, and most of them on the high seas, with no accountability, no transparency whatsoever. Finally, just to say, when the government does provide, or doesn't really reluctantly provide some transparency, we see that there is no real analysis, legal analysis, or any justification that can be grounded in law, whether domestic or international law. And they disregard international law altogether, such as this memorandum that was issued by the Office of Legal Counsel and the Justice Department to justify the use of the military operations to apprehend and abduct President Maduro. The other memo that's still secretive that we're trying to get is the one
that would have justified, or at least we think that they are trying to justify the use of military force in the context of narco-terrorism. That legal memo is still secret, and we had to file Freedom of Information Act lawsuit in order to try to compel the government to disclose it. So I hope with your help too, we can get the US government to comply by showing that what is the justification for the use. And as the president said to New York Times a few months ago, he doesn't rely or doesn't regard international law. The only thing that he regards is his own morality. That shouldn't be acceptable. That should be pushed back, because if every president perceives himself as him or herself above international law, then we are not going to be living any secure or safe situations to protect everyone's rights, including the government oftentimes legitimate justification for protecting its own citizens and safety. Thank you. Bueno, yo me gustaría referirme al punto de la persecución a las organizaciones sociales. Al menos en Ecuador se han dado 21 organizaciones, 21 casos de organizaciones que han sido congeladas sus cuentas, señalando que son organizaciones terroristas debido a la grave conmoción en un tiempo determinado del paro nacional del 2025. Y entre esos, además de eso, se han dado 78 casos de líderes de comunidades indígenas en especial que han sido bloqueadas sus cuentas. También sin una justificación bancaria, sin una justificación legal, simplemente han sido cerradas. Tenemos casos como la organización Yas Unidos o la organización UDAP, que sus cuentas han sido canceladas y ha sido necesario plantear alguna acción de protección o algunas acciones civiles para que sus cuentas puedan ser desbloqueadas, ¿no? Y todavía siguen en procesos. Hasta se le bloqueó la cuenta a la vicepresidenta de de una provincia del Ecuador que se llama Imbabura. Entonces, ha habido una persecución a varias organizaciones y personas, líderes, a quienes el Estado, el gobierno, les parece amenazante, ¿no? Además de eso, y en la misma línea, comentar el hecho de este cerco mediático, de la libertad de expresión. Ha habido un cerco mediático en donde hay un bombardeo de información primero, una publicidad atrolladora tanto en redes sociales como en medios de comunicación tradicional. Es así, ¿no?, que se suspendió la licencia de espectro radioelectrónico de medios de comunicaciones locales, especialmente donde están las comunidades más vulnerables, históricamente vulnerables, como es en Imbabura, en Cotopaxi, ¿no?, en otro lugar que también se llama Cayambe. Entonces, realmente hemos tenido digamos, este cerco mediático y además una suspensión para que los periodistas puedan cubrir notas, estar en donde está pasando la grave conmoción, ¿no? Y creo que eso es algo que podemos seguir conversando. Creo que no es algo que solo sucede en Ecuador, sino creo que también sucede en Argentina, ¿no? Señalando que son golpistas, ¿no? Además, en Argentina hubo la laceración de un periodista, ¿no?, que todavía sigue en seguimiento el tratamiento, pero sí creo que al usar este término de terroristas, de golpistas, lo que buscan es, primero, callarnos, ¿no?, que no podamos usar la palabra, que no podamos ejercer nuestra libertad de expresión, y lo que no se nombra no se ve, ¿no? Entonces creo que esa es una problemática que pasa en Argentina, en Perú, en Colombia y en Latinoamérica en general. Solo brevemente quisiera un poco referirme al tema de la narrativa, porque creo que es importante y hacer ver que lo que decía el señor relator Baca con respecto al tema de la razonabilidad. Creo que vivimos una época en la que la razonabilidad o la verdad judicial se está sustituyendo por la narrativa. Y la narrativa y la desinformación y la estigmatización no radica en procesos de investigación llevados a campo por fiscalías o jueces para verificar la información
llegar a conclusiones judiciales. Eso se está eliminando y la verdad judicial se está sustituyendo por estas narrativas. Y cuando el Estado señala a alguien como terrorista o criminal y lo difunde públicamente, eso es una verdad que incluso se impone en sistemas judiciales que están cooptados y que no son independientes. Y el tema de régimen de excepción es creo que la resolución de la comisión es importante porque no hay mayor razonabilidad en un régimen de excepción que habla de alza de homicidios un fin de semana y al siguiente mes ya no hay homicidios. ¿Y cuál es la causa que se mantiene? ¿Cuáles son los datos? Y los datos el mismo gobierno dice la reducción de homicidios. Entonces la causa ya no hay causa. Entonces creo que hemos sustituido la razonabilidad por la narrativa antiderechos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Reiterar el agradecimiento a la sociedad civil por cada uno de los comentarios. Mantengamos la comunicación, la información, datos que nos hagan llegar es sumamente valiosa para nuestro trabajo. Así que hemos completado la agenda y doy por finalizada la presente audiencia. Muchas gracias.